Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Desde Tulcán, cuna de la democracia y capital del cooperativismo ecuatoriano, transmite Ondas Carchenses, AM, FM Estéreo, la voz de la simpatía popular. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de rescatar a los talentos de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros es un gusto y un honor tener en Voces de la Radio a una de las personalidades de la radiodifusión de la provincia del Carchi. Estamos hablando este día con Edmundo Luqui Caicedo. Él es locutor deportivo de esta hermosa provincia fronteriza. Señor Luqui Caicedo, qué gusto saludarle. Qué gusto también que usted haya aceptado esta entrevista para conversar sobre su trayectoria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a usted por esta invitación y estamos gustosos de la entrevista. Claro que sí. Ahora iniciemos. ¿Cómo fueron sus inicios? Se habla y se dice de que usted comenzó en una de las estaciones de acá de la provincia del Carchi que tenían mucha sintonía, como es Radio Tulcán en amplitud modulada. ¿Puede contarnos sobre esa etapa? Sí, correctamente. En el tiempo de colegio, ya en los últimos años, entramos a esta situación de la radiodifusión y practicamos mucho en la radio que usted dice, Radio Tulcán, justamente, que era de la familia Betancourt, se encontraba en el centro de la ciudad. Y ahí empezamos, si se puede decir, esta locura del periodismo deportivo y de la animación en la parte de radio. ¿Y cómo era? ¿Qué es lo que hacía usted en Radio Tulcán? Bueno, desde el principio siempre nos dedicamos a la parte deportiva. Hacíamos transmisiones del básquetbol, especialmente del colegio Hermano Miguel Lasalle, donde tuve el gusto de graduarme, y tuvimos la oportunidad de ver a figuras de ese tiempo del básquet, como eran los hermanos Coco Rivadeneira, que vinieron a la inauguración de la cancha de básquet de nuestro colegio. ¿Y cómo fue también este acercamiento a otra de las estaciones queridas de acá de la ciudad de Tulcán, como es Ondas Carchenses, tomando en cuenta de que en aquella época había 3 emisoras que eran muy sintonizadas, ¿no? Como es Radio Tulcán, Ondas Carchenses y Rumichaca? Sí, correctamente. Lo que pasa es que la Radio Tulcán definitivamente desapareció, y Gustavo Jaramillo, que es otro de los buenos y extraordinarios locutores de la provincia, él nos fue llevando a Ondas Carchenses, y desde ahí empezó un ciclo bastante grande en Ondas Carchenses, porque ya empezamos en la situación de las transmisiones deportivas en lo que respecta al ciclismo. ¿Y cómo era el ambiente en Ondas Carchenses? ¿Quiénes nomás estaban, aparte de Gustavo Alfredo Jaramillo, una voz espectacular que trabajó en Quito en varias emisoras y fue presentador de televisión también? Y yo creo que fue o es uno de los mejores locutores. Justamente en ese tiempo, en Ondas Carchenses, Fausto Almeida, un gran impulsor de la radiodifusión acá en nuestra provincia. Ya ingresamos totalmente, entró otro de los buenos locutores, Hugo El Gato Zambrano, y de esa forma nosotros continuamos, no solamente haciendo programas deportivos, sino también animaciones, en fin, todo lo que da la radio, ¿no? Noticias, y así ingresamos a este lindo mundo como es la radiodifusión. Señor Edmundo Caicedo, ¿cómo fue también este acercamiento con una de las estaciones queridas y posicionadas también en la mente, no solo de los capitalinos y ecuatorianos, sino como es Emisoras Gran Colombia, del señor Eduardo Ceballos Castañeda? Cuéntenos por qué se dio este acercamiento y por qué, por ejemplo, usted conjuntamente con el señor Gato Zambrano son recordados hasta ahora en la capital ecuatoriana. Sí, justamente como Ondas Carchenses era muy popular acá en la provincia, pues inmediatamente Gran Colombia hizo sintonía el señor Ceballos con Fausto Almeida para que sea la cadena que se formaba con Gran Colombia, especialmente en las transmisiones deportivas, y por lo tanto desde ahí surgió esta situación de nosotros poder ingresar a Gran Colombia. En buena hora creo que podríamos decir que teníamos buenas voces con el Gato Zambrano, e inmediatamente el maestro Edgar Villarruel dijo: estos son los
caballeros que tienen que estar metidos dentro de la radiodifusión, especialmente en esto del ciclismo. Y desde ahí empezamos las transmisiones con Gran Colombia, que fue una época extraordinaria, definitivamente. Usted topó algo fundamental, que son las vueltas ciclísticas, las vueltas automovilísticas. Había una unidad móvil también ahí, había una persona, una mujer específicamente, que era la que organizaba y dirigía todas esas actividades. Cuéntenos acerca de todo lo que tenían ustedes que pasar, esas peripecias, porque no es como que ahora se transmite en vivo y todo es más fácil. Pero ustedes pasaban peripecias ahí. Ustedes también habían esos teléfonos de manivela en los pueblos. Cuéntenos, por favor. Sí, lógicamente cuando nosotros empezamos estas transmisiones con Gran Colombia, pues ya lo hicimos con Edgar Villarruel, con Manuelito del Pozo, otro recordado locutor deportivo, y en fin, con una serie de caballeros del micrófono, especialmente Gran Colombia, porque era una transmisión a nivel nacional, se unían casi todas las radios, era una de las pocas radios que estaban transmitiendo directamente, como lo decíamos, desde la carretera, que es lo importante, y por lo tanto llevábamos el Transmóvil, 2 Transmóviles, uno íbamos nosotros con el Gato Zambrano, en el otro Transmóvil siempre estaba doña Leonor Charpentier con Manuelito Pavón del Pozo, y de esa manera íbamos transmitiendo. Ahora lo que usted me hace recordar justamente, como los Transmóviles no eran tan potentes, teníamos que adelantarnos un poco de la carrera a alguna parte de alguna ciudad por donde iba a pasar. Cogíamos algunos datos de lo que estaba sucediendo en la carretera y luego teníamos que llamar por teléfono. Y en algunas partes de la costa había todavía el teléfono de manivela y teníamos pues que en realidad llegar al teléfono de manivela y dele la manivela hasta que pueda salir justo más claro allá en Gran Colombia, en Quito, donde don Mocho Ceballos era el hombre que estaba siempre presente ahí. Y de esa forma íbamos transmitiendo lo que pasaba anteriormente, diríamos, y hasta que pase ya la carrera y íbamos a informar quiénes pasaban primeros. Pero ya dábamos una gran información de lo que sucedió anteriormente. De esa forma íbamos haciendo las transmisiones. ¿Cómo se sentía usted trabajar, por ejemplo, con Manuelito Pavón del Pozo, el maestro Edgar Villarruel Caviedes, personalidades que dejaron y huella, ¿no?, en la locución, y conjuntamente que, por ejemplo, el señor Edgar Villarruel diga Luqui Caicedo, el Gato Zambrano, personalidades de la locución de la provincia del Carchi del Ecuador? Bueno, agradecerle a Edgar por sus palabras, pero yo creo que nosotros... por vivir en frontera tuvimos mucha la experiencia de los locutores colombianos, ¿no? Entonces entiendo de que cogimos también ese ritmo de la locución colombiana y esa era la forma de emocionar a la gente. Le cuento, por ejemplo, una anécdota. Aquí transmitiendo el box que siempre se realizaba en nuestra ciudad de Tulcán, se lo hacía por la noche en el Coliseo de Gallos, que todavía existe, y algunas veces las... peleas pues no eran mayor cosa, pero la emoción que le poníamos, que algunos amigos dicen que los hacía levantar de la cama y para ir a ver el box, y salían algunas veces decepcionados, pues, ¿no? Hablándome a mí por haber hecho mucha emoción, creyendo que había esta situación. Entonces, de esa manera también nosotros emocionábamos a través del micrófono las carreras ciclísticas. Por eso creo que entiendo que hay un reconocimiento a nivel nacional de estas voces de Edgar Villarruel, de Lito Pavón, modestamente de mi persona y del Gato Zambrano. Usted ya nos ha comentado algo, pero nos estamos olvidando de la señora Leito. Ella era la persona que manejaba la unidad móvil. Cuéntenos sobre eso. Correcto. Doña Leonor Charpentier era una señora que dirigía prácticamente emisoras Gran Colombia, la directora oficial de emisoras Gran Colombia, y le gustaba tanto esto del ciclismo, pues que se iba manejando la camioneta y el transmóvil respectivo, y de paso también cuidaba cualquier problema con los jóvenes que éramos todavía en ese tiempo cuando llegábamos a diferentes partes de acá del país. Entonces ella era una mujer bastante templada, podríamos decir, para tener que obedecer las órdenes que ella implantaba, y cuando ella ordenaba alguna situación, eso tenía que cumplirse. Entonces es un gran recuerdo de que doña Leonor también nos dejó mucha experiencia para nosotros continuar en esta situación de las locuciones.
Pero ahora hablemos sobre algo, por ejemplo, de su amistad también con Petronio Salazar, una de las voces más conocidas también quiteñas, ¿no?, que hizo su trayectoria en el puerto principal, y otra de las voces de la provincia del Carchi, que parece que estamos hablando ahora también de la provincia del Carchi, como es de Jacinto Landázuri Soto. Cuéntenos también sobre eso y quizá alguna anécdota que tuvo con ellos o algo que nos pueda contar. Bueno, con Jacinto Landázuri yo diría que fue la persona que me impulsó a continuar esta situación, porque él siempre venía acá a la ciudad de Tulcán. Él era de San Gabriel, pero ya estaba en Quito, y luego pues hizo su gran trayectoria en Guayaquil. Jacinto me escuchó hacer una transmisión de básquetbol en el Colegio La Salle y me impulsó para que continúe ya adentro en la radio. Petronio Salazar era una persona muy seria, ¿no? Y él era el que comandaba la parte técnica de la cuestión de la emisora Gran Colombia, y siempre él estaba atento a las transmisiones que nosotros hacíamos. Entonces con él también nos ligaba una bonita amistad que en realidad pues se perdió con el tiempo, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de Edmundo Luqui Caicedo, siempre hay una relación con otra de las voces de acá de la provincia del Carchi, como es el señor Hugo el Gato Zambrano. ¿Por qué se da esta como alianza estratégica, se podría decir, o con un nivel bastante grande de amistad? Sí, Hugo, un poco menor que mí, estuvo ya en Ondas Carchenses. Luego él tuvo la oportunidad de trabajar en Quito, en emisoras Gran Colombia. Entonces siempre nos unió esta idea de las transmisiones deportivas. Lo hacíamos aquí, lo hicimos mucho tiempo, transmisiones de fútbol, de básquet, de automovilismo, acá en nuestra ciudad de Tulcán. Y luego, pues también cuando estuvimos en Gran Colombia era mucho mejor, y llevamos una gran amistad con Hugo, el Gato Zambrano, una gran voz de nuestra provincia. Señor Luqui Caicedo, cuéntenos por qué en esa época de oro de las transmisiones deportivas, de las transmisiones automovilísticas, de las transmisiones ciclísticas, era fundamental el centro base en las estaciones. ¿Podría comentarnos sobre eso? Definitivamente, yo creo que los centros bases de las estaciones eran los que daban prácticamente también la emoción a la afición, a pesar de que no veían nada, sino solamente exclusivamente a las narraciones de los locutores que estábamos en carretera. Ellos son los que mantenían, en realidad, el centro base era el que mantenía totalmente la transmisión, porque muchas veces el Transmóvil, pues ustedes saben, no salía completamente todo, y era el centro base el que tenía que dominar esta situación. Yo no recuerdo el nombre de también otro compañero de Gran Colombia que hacía de gran centro base, era el que dominaba totalmente y entretenía a la gente para continuar con que nos sigan escuchando hasta poder salir nosotros de cualquier otro sitio. Bueno, ya estábamos en Quito, estábamos hablando de emisoras Gran Colombia, y ahora sí vamos a recordar algo que yo pienso que todo Tulcán y la provincia del Carchi se acuerda, de un mago que se llamaba Magacán. Cuéntenos sobre esa cuando él hipnotizó también cuando hubo un partido de básquet acá en la ciudad de Tulcán. Sí, así es. En realidad Magacán fue la persona que dominó muchas noches acá en nuestra ciudad de Tulcán a través de Ondas Carchenses, y él era duérmete Magacán, decía, ¿no? Y hacía dormir a mucha gente, y eso es una bonita anécdota que nos impresionó bastante. En el Colegio Bolívar, en el parque principal, lamentablemente que ahora ya no existe, ahí se jugó el partido de básquet. Él cogió a 10 personas, las hipnotizó, y para que vean, los hizo jugar básquet y nos hizo transmitir, cosa que fue una situación que en realidad nunca más se ha repetido. Era yo creo que uno de los mejores magos, o que se pueden llamar, que podía hipnotizar a la persona que él quería. Si aquí en este momento estuviera, nos hipnotiza y nos hace dormir tranquilamente. Y a mí me hace hacer las preguntas y a usted la respuesta. Así serían mejores preguntas y mejores respuestas. Claro que sí. Entonces, ahora sí, veamos sobre otra situación que también me ha causado un poco de conocer, ¿no? A usted le dicen Luqui. En la capital ecuatoriana, usted si preguntan por Edmundo Caicedo, nadie sabe quién es Edmundo Caicedo. Si no, le preguntan y dicen
Luqui Caicedo. Entonces, claro, dicen, él es de Tulcán, él transmitió también las vueltas ciclísticas, automovilísticas, en la época de oro de Emisoras Gran Colombia. ¿Por qué este nombre? Cuéntenos sobre esto y también sobre un sacerdote que se llamaba Federico. Sí, justamente esto de el alias de Luqui viene a los 20, 22 años. Por eso es que ha durado tanto y me conocen, como usted dice, en vez del nombre propio, con este nombre de Luqui. Justamente fue por la situación del hermano Federico. Él era hermano cristiano, director del Colegio La Salle de aquí de la ciudad de Tulcán, un gran entrenador de básquetbol. Y él en alguna oportunidad teníamos el programa en Ondas Carchenses y con el doctor Jaime Chamorro, que fue alcalde de la ciudad de Tulcán, y el compañero Ernesto Guerrero. Y él dijo, viéndonos a los tres, dijo, no, este se va a llamar, o tienen que ponerse, el doctor Jaime Chamorro, era licenciado en esa oportunidad, él le puso Whisky Chamorro. A Ernesto Guerrero, Tinto Guerrero, porque era un poquito moreno, y yo creo que era un poco medio blanco y rubio. Entonces dijo, este es el Luqui, porque en ese tiempo había el cigarrillo Luqui, el cigarrillo rubio. Ahí nació esta situación de Luqui Caicedo. Y mire que se ha quedado completamente, porque incluso muchas veces, alguna oportunidad, me pagaban los cheques de alguna negociación de algo, como Luqui Caicedo, y en el banco no me lo querían pagar porque no aparecía en la cédula ese nombre. Claro que sí. Entonces ahora sí hablemos ya de algo que también es fundamental, ¿no? ¿Existe nostalgia en usted al recordar, por ejemplo, esa competencia sana que existía entre Emisoras Gran Colombia, Radio Nacional Espejo, por esas transmisiones que hacían en vivo en la carretera? O sea, ahí estaban los locutores, ahí estaban todos. ¿Extraña usted eso? ¿Siente nostalgia tal vez? Yo creo que sí, porque en definitiva, pues, como usted dice, ayer era una competencia muy leal, completamente. Nos llevábamos todos muy bien, inclusive en las noches conversábamos, hablábamos de cualquier situación, y yo creo que eso se ha perdido completamente, porque antes era la emoción de vivir la competencia en la carretera, de vivir la competencia en las llegadas, ¿no? Las entrevistas inmediato a los ganadores, en fin, que se permitía totalmente. Hoy, pues, con estas direcciones de federaciones ecuatorianas ya no le permiten entrevistarlo inmediatamente al deportista, ya no le permiten seguir a los ciclistas en carretera con Transmóvil, tiene que andar en la moto con alguien que le vaya indicando y qué deportistas van al principio. Y usted ya lo hace desde el escritorio, en definitiva. Usted solamente está escuchando o viendo la pantalla de la computadora que le está transmitiendo y le están indicando qué es lo que va haciendo. Pero yo entiendo que para hacer esas transmisiones debemos conocer por lo menos todo el país, es decir, por dónde se van a realizar las competencias, que es lo que nosotros lo hacíamos ahí, personalmente, digamos, y podíamos narrar qué pasaba en la parte turística, en la parte de los volcanes, en fin. Por eso ahí tengo una fotografía al pie del Chimborazo. Claro que sí. Entonces, ahora verá, ya hemos hablado de su trayectoria, hemos hablado también de su afición también por la narración deportiva, el relato deportivo, pero el niño Luqui Caicedo, ¿cómo se inició en este mundo mágico de la radio? ¿Desde chiquito le gustaba escuchar las emisoras? ¿Cómo era? Parece que sí, porque Ondas Carchenses funcionaba junto a mi casa, en el parque principal. A donde es ahora el Palacio Obispal, el Banco de Guayaquil, los bancos que están ahí. Ahí eran nuestras casas, en el centro del parque principal. Y entonces creo que desde ahí ha de haber nacido esta situación de estar en la radio, ¿no? Porque Fausto hacía los programas infantiles y todo eso. Él era lógicamente mayor que nosotros todavía niños. Y entiendo que desde ahí nació esto que todavía no lo hemos podido dejar. ¿Y quiénes fueron sus referentes? ¿En quién usted se inspiró? ¿O quizá su estilo es propio? No diría propio, porque como le indicaba anteriormente, creo que este estilo que cogimos nosotros de estas narraciones es el estilo que tenían los hermanos colombianos.
definitivamente, porque Colombia ha tenido tremendos locutores deportivos y los tiene hasta ahora. Y creo que de ellos sacamos esa situación de hacer esas narraciones que impresionan a la gente que estaba escuchándonos, porque ventajosamente en ese tiempo era solo la radio, ¿no? Inclusive usted podía narrar cosas que a lo mejor no veía todavía, pero las ponía dentro del marco de la narración deportiva y salía muy bien y la gente se emocionaba mucho. Por eso entiendo que todavía se recuerda estas situaciones. ¿Se puede vivir de la radio? No hemos vivido de la radio. Tal vez porque no nos dedicamos directamente a vivir de la radio, pero yo creo que en ese tiempo también era bastante difícil vivir de la radio, ¿no? Más era el cariño que se tenía, esta emoción que uno tiene por estar presente narrando, y así nos seguimos. Y todavía estamos en esta situación de hacer un poquito de radio. ¿Qué significa para usted la radio? ¿Qué significa para usted el relato deportivo? Yo creo que esa es una pasión, definitivamente. El relato deportivo no lo puede hacer cualquiera si no tiene pasión por cualquiera de los deportes, porque no solamente estuvimos en el ciclismo, estuvimos transmitiendo algunos campeonatos a nivel nacional de las Vueltas al Ecuador en automovilismo, con Lito Pavón también, el básquetbol, el boxeo, con que hubo grandes boxeadores a nivel de nuestro país, un Eugenio Espinosa, un Jaime Valladares, Alamiro Montalvo de acá de nuestra provincia. Entonces todas esas emociones las hemos vivido, por eso le digo, yo creo que esto de las transmisiones deportivas tiene que ser con pasión. ¿Satisfecho con lo hecho en la radio? Yo creo que sí, porque más que hablar de la parte económica, diríamos, es la parte de amistades y de amigos que son en todas partes del país y como ha dicho usted, siempre nos recuerdan por este nombre que tenemos. Señor Edmundo Luqui Caicedo, como Voces de la Radio queremos agradecerle a usted por esta apertura, queremos agradecerle también por habernos dado ese apoyo también para construir la historia de la radio. Muchas gracias a usted. Yo quiero agradecerle a usted de su gentileza de estar aquí en mi casa, con estas hermosas flores, este hermoso jardín que tenemos ventajosamente con Nuestra Señora, pues, y agradecer también a la familia, ¿no?, que nos supo respaldar, especialmente a mi esposa, que nos supo respaldar en estas situaciones de abandonar el hogar 2, 3 semanas para las transmisiones deportivas y siempre recibirnos con el mismo cariño. Yo le agradezco y espero que esta programación continúe con esa pasión que tiene usted para todos quienes hemos estado en este medio de las programaciones deportivas y en el medio de la radio. Entonces hay que dar un aplauso también a su familia, porque muchas veces el apoyo de la familia es fundamental en estos casos. Definitivamente, porque sin el apoyo de la familia puede dañarse los hogares ante las salidas de estas situaciones. Pero en todo caso creo que hemos tenido esa suerte y aquí estamos viviendo todavía en la ciudad de Tulcán y como siempre recibirlos con los brazos abiertos en esta que desde hoy es su casa. Muchas gracias a usted. En este día hemos conversado, hemos dialogado con una de las voces más queridas, no solamente de la provincia del Carchi, sino de todo el Ecuador. Estamos hablando del señor Edmundo Luqui Caicedo, con quien hemos dialogado, hemos conversado sobre su trayectoria y el aporte que él ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Desde Tulcán, cuna de la democracia y capital del cooperativismo ecuatoriano, transmite Ondas Carchenses, AM, FM Estéreo, la voz de la simpatía popular. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.